Bueno, a mí me entusiasmó mucho cuando Joanita envió el video y habló de lo que íbamos a poder compartir acerca del dolor. ¿Cierto, Joanita? Sí. Entonces me puse a mirar sobre qué de pronto decía a nivel general acerca del dolor. Y decía que, bueno, que el dolor podía ser físico y emocional y podía ser físico y emocional. Que por lo general el dolor físico nos lleva a tener un dolor emocional, porque cuando hay una molestia intensa o no intensa, de todas maneras es desagradable y se siente en nuestro cuerpo y como esa excitación ocasiona a veces sentimientos como intensos de desespero porque no sé físicamente qué tengo. Y emocionalmente, ese dolor se manifiesta en ese sentimiento intenso de tristeza, de pena, a veces como de lástima de uno mismo por no poder de pronto controlar mis estados o anímicos. Y yo pienso que hay una agravante y es que cuando somos cristianas, entonces nos angustiamos más porque decimos, bueno, y si yo soy cristiana, porque es que no me funciona. Y entonces empiezan a convertirse como esos desórdenes, digo yo, emocionales, no sé psicológicamente cómo se describen, empiezan a crecer en nuestra vida. Y de pronto no podemos lidiar con todo eso y necesitamos definitivamente ayuda porque todo el mundo pudiera decir, pero es que tiene todo para ser feliz, entonces, ¿por qué no se ve alegre? ¿Por qué no valora lo que tiene? Pero es que nuestro mundo interior nos traiciona y nos impulsa a veces a no poder controlar como esas emociones. En Lamentaciones 1:12 estaba mirando Jeremías, que es llamado el profeta llorón. Dice en un versículo, yo pienso que así cuando estamos mal es que nos sentimos. Dice en Lamentaciones 1:12, la parte B, dice, mirad y ved si hay dolor como mi dolor, porque cada una de nosotras siente su dolor como único, como propio. Es que no me entienden porque es mío, no están en mí. Entonces yo pienso que es de verdad básico y muy interesante entender que Dios habló muchísimas veces acerca del dolor en la palabra, acerca de que lo íbamos a sentir, de que era una manera de afirmar nuestra fe, pero cuando estamos con ese dolor, pensamos que fe afirmada no la vemos por ningún lado, pero vamos a mirar cómo Dios en su es de una ciencia como la psicología para poder manejarlo. Entonces, yo las invito a que oremos un momento, le pongamos este tiempo al Señor, le digamos al Espíritu Santo que sabemos que está en medio nuestro, que se están uniendo personas que el Señor sabía que necesitaban esta cita en este momento y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, gracias por la bendición y la oportunidad de estar juntas, de estar delante de tu presencia, Señor, de poder compartir cosas tan íntimas como el dolor, Señor. Hay muchas referencias de dolor en la palabra, como decía en Lamentaciones Jeremías, pero miren el mío. Él le decía, Señor, mira mi dolor, no es como el de los demás. Y así quizás te hemos dicho muchas veces, Señor, quita este dolor, no sé cómo bajarlo, pero hoy tú nos vas a dar luz a través de tu Espíritu Santo, tú nos vas a llevar y a ser confrontadas en tu perfecto amor, en tu eterno amor a través de la palabra y ver de alguna manera qué herramientas utilizar para de verdad sacarle el mejor provecho a lo que estamos viviendo. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues gracias por la introducción, pastora, porque realmente sí es como el complemento de lo que queremos como dar hoy en esta charla.
Una de las frases que últimamente he tenido en mi mente y la escuché hace como unos meses y me ha gustado es que Dios dice que Él no prometió que no habría dolor, Él prometió que estaría con nosotros para pasar ese dolor, que es diferente y a veces lo malinterpretamos. Esta charla la titulé Viviendo sin dolor y es a raíz de una enfermedad que es muy rara. Se conocen solamente como 40 o 50 casos en el mundo de lo rara que es. Entonces les voy a contar la historia de una brasilera. Ella se llama María de Toledo y ella cuenta que la mamá fue la primera que descubrió esta enfermedad cuando ella tenía como 7 años porque ella se cayó y se golpeó en la cabeza y se hizo un corte muy fuerte, pero ella no se puso a llorar ni nada de eso. Entonces la mamá se le hizo muy raro que eso sucediera porque la niña no reaccionó, a pesar de que se abrió la cabeza, la niña no reaccionó. Entonces ella dice que cuando tenía 7 años se rompió el tobillo y fue entonces cuando el médico le dijo que no, que porque ella no sentía dolor, porque ella se partió el tobillo y siguió caminando. A Uy, pesar de tremendo. que se había roto el tobillo y estaba hinchado y había caminado todo el día, ella seguía como si nada, ella no había experimentado ningún dolor. Esta enfermedad dice, como no se conoce del todo la enfermedad que padece ella, o sea, en ese momento es una enfermedad tan rara que ellos no sabían qué era lo que pasaba con María a los 7 años. Y además ella vivía en Quiero una ponerla aldea acá. lejos de la ciudad. Entonces ella tuvo que salir del pueblo donde ella vivía y llevada a la ciudad para que le hicieran unas pruebas y pudieran investigar en el hospital de Sao Paulo qué era lo que ella estaba padeciendo. Los médicos no entendían qué era lo que pasaba, que una niña se rompa el tobillo y ella no sentía absolutamente nada. Entonces dicen que ella aún tiene el sentido del tacto, pero su cerebro no le transmite las señales de peligro. Entonces ella, por ejemplo, ya no tiene gusto porque como no sabe cuándo las cosas están calientes, se ha quemado tanto sus papilas que ella ya no tiene gusto ya no tiene sabor, no sabe a qué saben las cosas. Sí. Ella dice que todavía no entiendo nada, no siento dolor y eso no es normal, ¿verdad? Pregunta ella. Ir por ahí haciéndose daño y rompiéndose los huesos y sin sentir dolor. Es una de las preguntas que ella le hace al médico. Dice, mi cerebro no envía señales, eso es lo que me dijo el médico. Una vez hasta me hicieron un examen en el que me tomaron un nervio de la pierna para ver qué era y dijo, yo no sentía absolutamente nada. Ella cuenta que ella puede sentir frío, pero ella no siente el calor. Entonces es muy peligroso porque ella a veces le dan fiebres muy altas y ella no se da cuenta hasta que el esposo se da cuenta que ella está roja o algo. Otra de las frases que ella dice, siento que está haciendo calor fuera, pero no siento el fuego o que el agua de la ducha está caliente. Entonces se ha provocado quemaduras en su cuerpo cuando se baña. Otra de sus anécdotas es que cuando ella tenía 10 años, se sentó enfrente de una estufa de leña porque estaba haciendo mucho frío y ella no se dio cuenta que ya le estaban saliendo ampollas en la espalda porque se estaba quemando su cuerpo, pero al no sentir nada, pues ella se puso en peligro ahí. Su hermano fue el que la descubrió y pues la llevaron al médico. Cuando ella se casó, ella no le contó nada a su esposo porque pues era la realidad que ella conocía, entonces ella no le contó a su esposo que ella padecía de esto. Y cuando se casó, ella estaba cocinando y no tenía un trapo para coger la sartén y ella cogió con la mano y lo puso y el esposo se vino rápido a cogerla. Fue tan fuerte el quemón que la piel de ella quedó pegada en la sartén. Y él se quedó aterrorizado por esto y le dijo que si no se sentía mal, que ella, porque ella no lloraba, no reaccionaba. Entonces, ella empezó a contarle a él qué era lo que estaba pasando. Que ella toda la vida había experimentado esto y que ella nunca sentía dolor. Entonces, sin embargo, pues la llevaron al médico y todo eso. Entonces, el esposo ha empezado a ser más precavido con ella. Luego, cuando tuvo su primer hijo, como ella vive como muy retirada de la ciudad, cuando ella llegó al hospital no había anestesiólogo ni nada y el médico le dijo, hay que hacer una cesárea, pero no le puedo poner anestesia. Y así le hicieron la cesárea, nació su hijo y ella pues no sentía dolor. El segundo hijo dice que ella tuvo que viajar como 10 horas en bus y todo para ir a tener su hijo en la capital,
pero ella no alcanzó, fue tanto el cansancio que dice que cuando ella llegó la recostaron en la camilla y ella se quedó dormida y ella ya estaba con contracciones, estaba saliendo el bebé y la enfermera tuvo que levantarla y decirle que por favor pujara. Entonces, ella ya perdió un pie, lo más seguro es que va a perder una rodilla porque se ha fracturado tantas veces su pierna que ya su rodilla está pues muy desgastada. Su hermano también padece de la misma enfermedad y también ya perdió parte de su pierna precisamente porque de niño se montaba en los árboles, se caía y se rompía el pie, pero pues la mamá no se daba cuenta. Entonces, esto es lo que pasa cuando con este padecimiento. Este padecimiento lo que hace es que inhibe de total dolor a la persona. Entonces, la persona no sabe si se rompió la pierna, si se cortó, si está intoxicada, a menos que tenga una reacción del cuerpo, pero en el tema de dolor, pues no lo siente. Esta enfermedad, las siglas es SIPA, se llama, tiene un nombre súper largo. Permítame un segundo porque se me perdió acá. Se llama insensibilidad congénita al dolor con androsis. Entonces, las características de esta enfermedad son que las personas son incapaces de sentir dolor, las personas no pueden sudar, por lo que es muy peligroso porque les sube el cuerpo no puede autocontrolar su calor, entonces es muy peligroso. Entonces tienen que estar muy alertas a cualquier señal. Entonces tienen que ir muy frecuentemente a ver a los médicos. Como es tan rara, entonces también su manejo se complica. Entonces son personas que uno pensaría, no, pues qué delicia no sentir dolor, porque pues, a quien le gusta sentir dolor, pero las consecuencias son terribles, son letales. La mayoría de los casos se descubren en la temprana edad, porque la mayoría de bebés terminan comiéndose parte de su lengua, ya que al no sentir dolor, se muerden tan fuerte que ellos no saben que es su lengua o sus labios, entonces terminan mutilándose. Los dedos también, muchas veces se comen partes de sus dedos, entonces las mamás tienen que ponerles guantes y eso mientras que ellos empiezan como a crecer, porque al no sentir dolor, pues ellos no saben realmente que se están comiendo una parte de su cuerpo. Entonces vemos como los riesgos tan grandes que puede tener el no sentir dolor. Como decía la pastora, el dolor es una experiencia común en todos los seres vivos. Y su función es protectora. Realmente lo que uno piensa que puede ser terrible, ay, yo no quisiera sentir dolor. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado no sentir dolor? Cuando de pronto se levanta uno a las 2 de la mañana al baño y el dedo chiquito que le encanta encontrar la esquina de la cama se dio el golpe. Entonces, ay, ¿por qué me pegué? Y es el dolor más terrible. El dolor de un parto, bueno, el cortarse, el quemarse, uno quisiera no sentir dolores. Y algo que dice... Un dolor, perdón, Joanita, un dolor que puede ser, entre comillas, tan sencillo como una migraña. Uno dice, ay, no, horrible, porque uno ya llega un momento en que no sabe qué hacer, ya me tomé la pasta, ya me puse hielo, ya metí los pies en agua caliente, todos los remedios que uno... Eso es desesperante. Desesperante. Sobre todo porque el doctor le avisa a uno que hay algo mal, hay algo mal en el cuerpo, le está avisando que algo está pasando. Entonces, si yo, por ejemplo, a mí que me fascina hacer oficio, cuando yo siento el dolor en el cuerpo, sobre todo en la espalda, yo digo, bueno, tengo que parar, tengo que cuidarme. Entonces, claro, el doctor le avisa a uno hay cosas que no pueden estar ¿cómo se dice? Funcionando más. Exactamente. Un dolor de cabeza muy seguido es porque, bueno, aquí es donde el doctor, porque algo está pasando. Algo pasa. Entonces, esa alerta no la tienen estas personas. Y algo que ella dice es que, ella dice, yo quiero sentir dolor. Ella dice, cuando uno siente dolor, uno corre al médico, cuando uno se corta, pero yo no siento dolor. Entonces ella dice, yo quisiera haber sabido que es un dolor de parto, yo hubiera querido saber qué se siente dar a luz. Entonces uno ve cómo
ella en su desespero dice, yo quisiera poder de verdad ser normal y sentir el dolor que sienten las demás personas, pero ella dice, yo no entiendo los conceptos de dolor, yo no, no entiendo el concepto de agonía o de sufrimiento, ella no lo entiende, porque como decía la pastora al principio, son conceptos que no se pueden explicar, el dolor solo lo conoce el que lo padece. Cuando uno está al lado de alguien que de pronto está con alguna enfermedad, con algún dolor, la persona le puede explicar a uno qué está sintiendo, pero por más que se lo explique, uno no llega a entender lo que realmente esa persona está sintiendo, su padecimiento, su angustia, el estrés. Entonces, el dolor, por más que lo expliquemos, no se entiende, no se puede entender de esa manera, hay que sentirlo, hay que experimentarlo. Entonces, es un hecho inherente de la vida, el dolor. El dolor nos enseña, el dolor nos alerta, es vital para nuestra vida. Es llamado el quinto signo vital, precisamente, porque es muy importante, algo que uno rechaza tanto, es súper importante para poder vivir. Entonces, este desorden de la enfermedad afecta a un número de personas muy pequeños y esto afecta las fibras nerviosas de las personas. Entonces, los principales efectos de este síndrome son la carencia de cualquier sensación de dolor, lesiones en los brazos, en las piernas, estructuras orales, fiebre, como ya les dije a ustedes, cicatrices en la lengua, en los labios, en las encías, infecciones, porque además de todo, si les da un dolor de muela, pues ellos no lo pueden detectar hasta que ya es muy grave, entonces empiezan a perder como su dentadura, pueden sufrir de meningitis por la fiebre o por alguna infección en la boca. Entonces, ¿a qué voy? Cuando una persona no siente dolor físico, no desarrolla el sentido de tener cuidado y de ser precavido. Cuando uno es niño, cuando yo tuve mis hijos, yo me acordaba mucho que Samuel siempre ha sido muy inquieto y siempre, mami, ¿qué es esto? Mami, ¿qué es esto? Y una vez me estaba yo planchando el cabello y él entró al baño a ver qué estaba haciendo yo. Entonces me preguntó qué hacía. Le dije, no, me estoy planchando el cabello. Entonces me dijo, ¿y qué es eso? Le dije, no, pues es la plancha de cabello, no sé qué. No la vayas a tocar porque te va a quemar, no la vayas a coger. Pues mientras que di la vuelta y me descuidé, él tenía que meter la mano y pues claro, se metió el quemón más tremendo de la vida y metió el grito, bueno, terrible, se le hinchó su mano, se le ampolló, pero aprendió. Hasta el día de hoy nunca más la volvió a coger. Entonces aprendió por el dolor. Entonces, desafortunadamente, y uno ve, y hay un dicho muy famoso en Colombia que dice que nadie aprende en cuerpo ajeno, ¿cómo es, tía? Sí. Nadie aprende en cuerpo ajeno. Uno tiene que experimentar las cosas y a veces nos dicen que no haga eso, que esa persona no le conviene o no se meta por ahí, le va a coger la corriente, pero parece que uno necesita es como experimentar, ir a tocar, ir a hacer, y ahí cuando siente el dolor, entonces, no, sí, creo que tenían razón. Entonces es importante como eso, entender que el dolor nos ayuda a ser precavidos, a tomar acciones, a aprender. Realmente es como un maestro que nos alecciona. ¿Qué nos permite sentir el dolor? Entonces, cuando el cuerpo recibe algún tipo de lesión o hay alguno que no se acaba de funcionar bien, los nervios, las células que ayudan al organismo a enviar y recibir información envían mensajes al cerebro que le están diciendo, hey, alerta, 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 no coja eso, no haga esto. Entonces, el dolor nos alerta y son señales que nos está enviando. Y algo que encontré fue una investigación que hicieron en una universidad aquí en Massachusetts. Dice que hicieron pruebas en varias personas donde encontraron que los neurocientíficos encontraron que el dolor emocional y el dolor físico reaccionan en las mismas zonas cerebrales cuando se activan. Entonces, el dolor físico es comparable al dolor emocional, porque uno sí alcanza a sentir como un golpe en el pecho, uno alcanza a sentir la presión. Entonces el dolor físico se compara al dolor emocional, cuando perdemos a alguien, cuando hay una ruptura, cuando de pronto una pelea, todos esos dolores emocionales se comparan al dolor físico. Entonces a veces tendemos como a menospreciar un poco el dolor emocional
y el dolor emocional incluso es más difícil que manejar que el dolor físico, porque uno el dolor físico le pone una curita, le da una pastilla, le venda el brazo, sí, pero el dolor emocional no hay una pastilla para el dolor emocional. No puede ahogar. No, no se puede sobar, el corazón no se puede sobar, no se puede aliviar. Entonces, Yolandita, ¿quieres decir algo? Hay una, bueno, no sé, yo lo he podido sentir que básicamente duele el corazón, o sea, es tanto el dolor que uno siente que duele el corazón, o sea, me duele el alma. Físicamente lo siento, total. Porque dicen que no, pero sí. Sí duele, claro. Porque si uno siente, sobre todo cuando hay una angustia muy profunda, siente uno en el pecho un dolor o una presión. De pronto no como lo expliquen físicamente un doctor, pero hay algo cuando una persona llora harto, cuando uno siente una emoción muy fuerte, hay una presión en el pecho que uno siente. No, claro, incluso hay un síndrome que es el del corazón partido, que es cuando una impresión muy fuerte o algo muy fuerte pasa en la vida de la persona puede tener un infarto, así no tiene problemas de corazón, porque el impacto es tan fuerte, el dolor es tan fuerte que llega a afectar al corazón. Las emociones son, yo creo que más complicadas que el dolor físico. Lo mismo, porque manejarlas es diferente. La persona puede explicar y decir, mire, yo siento tristeza, yo siento soledad, yo siento esto, y usted le puede hablar y le puede dar consejos, pero es algo tan interno, de manejo tan personal, que no es lo mismo que manejar una cicatriz física. Entonces, esa es la parte compleja de la parte emocional. De la parte emocional es más difícil de sanar. Entonces, ahora que entendemos la importancia que tiene el dolor físico, podemos pensar que de igual manera el dolor emocional tiene la misma importancia, ya que sin él no podríamos sentir compasión, ya que si no sabemos cómo se siente el dolor, pues no podríamos como entender a la otra persona, no habría comprensión si no tuviéramos esas emociones, ese dolor. Si no tuviéramos miedo al perder a alguien, no podríamos amar como con esa pasión o con esa entrega, porque no habría miedo de perder a esa persona. Entonces, así de importante es el dolor, así de importantes son las emociones, así de importante es aprender que es necesario. Cuando uno, por ejemplo, ve a un niño que le van a castigar y entonces la palabra habla de la varita y le van a pegar, hay como dos contracaras. Uno dice, no, al niño no se le debe pegar porque eso es generarle traumas, porque no se debe golpear, eso es agresión, y está por el otro lado, no, pero hay que castigarlo, hay que enseñarlo, hay que educarlo. Entonces, ¿en qué postura está uno? ¿Será que es bueno causarle dolor o será que es malo causarle dolor al niño? Entonces, siempre tendemos como a irnos, o es bueno o es malo, pero hay algo que es diferente, y es que no es que sea bueno o malo, es necesario. Y esa es la diferencia. El dolor es necesario para aprender, porque de él es que aprendemos. Cuando hay dolor es que aprendemos. Y es la única manera en que lo podemos hacer. Fuimos diseñados con tal detalle que cada uno de nosotros, cada emoción, cada sensación, por pequeña que parezca, es necesaria y vital para vivir plenos. Entonces, el dolor también es necesario. Entonces, para concluir esto, tengo una reflexión en que cuando, por ejemplo, una persona va a entrar en la carrera militar, ellos deben comenzar un entrenamiento que pone a prueba todas las habilidades de ellos, tanto físicas como mentales. Ellos son llevados al extremo por medio del dolor. O sea, ellos tienen jornadas larguísimas donde tienen que correr, donde se tienen que meter en el agua, donde tienen que escalar, emocionalmente también, porque los aíslan, no pueden hablar con nadie. Entonces ellos son llevados al extremo. Y ahí es donde uno dice, es necesario que ellos pasen por eso para sacar lo mejor de ellos. Y les regalo la última frase que ahí es muy, muy popular entre los soldados, y dicen que el entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra parezca un descanso. Tremendo. Le cedo la palabra, señora Fon. ¿A quién? ¿Sería yo que comienzo? Sí, señora. A ver, pues bueno, a mí me gustó mucho y no sé
si me están viendo todas, pero yo hice unas caritas porque yo dije, algo que tenemos nosotras es que sobre todo por estos medios, nos estamos dirigiendo. ¿Me están viendo? Yo creo que sí. Sí. Algo que tenemos nosotros es que cuando nos decimos en WhatsApp o algo y no queremos escribir tanto, usamos todas estas caritas. Entonces, con esta carita decimos que felicidad, con esta carita decimos que estamos tristes. Yo no sé si las están viendo bien claras. Con esta carita decimos que mandamos como que no nos gustó el detalle que nos dijeron o hay un enojo. Y así miles de caritas. Yo hice solo estas, una de asombro. Y son caritas que de verdad, hay unas que tienen la manito, hay otras. Pero buscando y mirando también lo que dice Johanna sobre qué sería si no tuviéramos esos dolores, o pues yo lo puse como emociones, me acordé bastante de 1 Corintios 13, donde habla sobre la preeminencia del amor y dice que si nosotros no sintiéramos emociones vendríamos a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe, o sea, como especie de, si fuéramos capaces de controlar las emociones en todo momento, quizás vendríamos a ser como unos robots, respondiendo a todas las situaciones lógicas y sin emociones ni nada. Pero también acordémonos que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Por tanto, Dios nos creó como seres emocionales. Nosotros sentimos amor, gozo, paz, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo. Entonces, a veces nuestras emociones son vivencias agradables, como les muestro lo de la carita. Cuando mandamos mensajes, mandamos que nos agradó lo que nos están diciendo, pero a veces no, a veces las emociones nos mandan como tristeza, no gustó el comentario y ahí sí, como decimos, es mejor una imagen que 1000 palabras. Las emociones las podemos manifestar con una imagen y de pronto eso ayuda un poco más, aunque no lo crean, según la cara de la persona, que 1000 palabras. Si una persona está airada o molesta, acuérdense de la palabra lo que dice: airaos pero no pequéis. Entonces, si la persona está molesta, pues preferible, como dicen, no hable. Por ejemplo, si creemos falsamente que Dios no está en control de las circunstancias de nuestras vidas, podemos experimentar las emociones de miedo y de temor y desesperación, porque cuando lo que está pasando ahorita con el COVID-19, nosotras o nosotros todos, o la humanidad, digámoslo así, los que estamos en el Señor, a todo momento, por lo menos yo, a todo momento que escucho cualquier noticia dentro de mí, vuelvo a repetir las promesas del Señor. Ay, Señor, tú dices en Isaías 41 tal, que no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Señor, ninguna plaga tocará mi morada. Entonces, cuando empezamos a confiar en el Señor, de lo que dice de sus promesas, no hay temor, porque si hay temor, pues no estamos dudando. Y eso nos trae también un dolor, lo que estaba diciendo Johanna, que las emociones sí nos traen dolor, porque empieza a darnos como ese miedo, nos empieza a dar temblor, dolor de cabeza, el estómago, empieza a funcionar el cuerpo de una manera diferente. Las emociones pueden ser poderosas, pero también las emociones pueden ser debilidades. Las emociones pueden ser indicadores sutiles de lo que está sucediendo en nuestros corazones. Para muestra un botón, ayer estaba yo como aburridita, como no sé qué me pasaba, no sé si mi menopausia, entonces ayer estaba como que no me hallaba yo misma. Mandándole un mensaje a Leslie, la pastora, yo le mandé como que estoy aburrida, pero es porque no me hallaba, no sé por qué, en la casa no hallaba como qué hacer más o algo así. Entonces había una emoción de como mi emoción estaba como baja. Entonces sí, las emociones están indicando algo. Lo que estaba hablando Johanna de esta niña, y que me imagino que muchas personas estarán sufriendo eso, ella yo digo, pues chistoso, uno tratando de no sentir ningún dolor y no apreciar que somos, ¿verdad?, sanos en todo sentido, hasta con dolor, pero ella quería experimentar o ha querido experimentar qué es sentir algo, y es doloroso. Encontramos en Gálatas 5, 22, 23, que dice: más el fruto del Espíritu
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces encontramos que las emociones son un fruto del espíritu. Las emociones que Dios nos pone alrededor de nosotros está dejándonos manifestarnos de muchas formas. Acuérdense en lo que dice en la palabra en 2 de Timoteo 1, 7 y 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros las emociones debemos de controlarlas. Porque, por ejemplo, bueno, yo que conozco a mi hermana Sarita, ella es muy nerviosa y todo, pero entonces, sí, ella dice, yo no quiero escuchar noticias, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, esto me da. Pero Dios nos dice que tenemos que tener un dominio propio y agarrarnos de las promesas, porque eso, una persona que no controle sus emociones, esa persona puede llegar a hacer cosas catastróficas, puede salirse de descontrol totalmente y no la puede controlar nadie si uno no se controla. Yo me acuerdo yo nunca había experimentado una migraña y hace como unos 5 años mi esposo estaba, yo creo que más, unos 6 años, mi esposo estaba trabajando en Miami y a mí me comenzó un dolor de cabeza fuerte y más fuerte, pero a tal punto que empecé a entender cuál es la migraña porque ni las pestañas podía mover. Y llamé rápido a una amiga cercana y le dije que me llevara a urgencias. Y ella cuando me entró, yo lo único que hacía era llorar, pero yo no movía ni las pestañas. A mí me encerraron en un cuarto, me pusieron una inyección, se apagaron todo y me dijeron que me estuviera quietica porque tenía una migraña impresionante. Entonces yo me estaba desesperando, pero como me decía la doctora, si usted se desespera más va a tener más dolor de cabeza, porque yo sentía que la cabeza me iba a estallar. Entonces sí tenemos que tener dominio propio, ayudarnos como a calmarnos y pensar qué está pasando. Tanto las emociones de dolor físico como las emociones sentimentales, como las emociones en todo sentido. Y por eso Dios nos ayuda. Entonces, cuando nos sentimos enojados es importante hacer cosas. Yo puse algo aquí que hice otra cartulina. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos enojados o qué debemos de hacer cuando estamos en un momento de alguna noticia? Mire, esto, yo lo puse con inglés stop porque todo el mundo lo conoce, pero es parar. Lo mejor es parar y decir, bueno, ¿qué me está sucediendo? Identifiquemos realmente por qué estamos enojados o por qué esta emoción está, si no es buena, ¿qué me está pasando? Parar un momento, proceder a calmarnos, es muy importante y aprender a descansar en el Señor. ¿Cómo descansamos en el Señor? Leyendo su palabra, entrándonos a orar, escuchando alguna canción que nos dé calma. Entonces, siempre, ya para finalizar, recuerden algo, las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren a Dios. Y lo repito, las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren a Dios. Encontramos en Santiago 1, 19 y 20 que dice la palabra ser más hacedores y no oidores. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Si nos airamos, no contestemos, calmémonos, retrocedamos, pensemos, y ya pasado un momento que nos calmemos, podemos darnos cuenta cómo podemos contestar a esa persona. Asimismo con todos los sentimientos emocionales, sentimientos amorosos, calmarnos primero y por eso el Señor dice que estemos en quietud, porque Él obra. Entonces eso es hermoso. Y ya les dejo como tarea que volvamos a leer 1 Corintios 13, que es la preeminencia del amor. No podemos ser nada, no podemos si no tenemos amor. Dios los bendiga. Gracias. Cierto. Gracias. Bueno, yo quiero como redondear de pronto lo que hemos dicho para luego dejarlas hablar a ustedes. Pensaba en lo que dijo Connie y es verdad. Hay herramientas que nosotros podemos usar cuando estamos mal. Llámese mal cualquier emoción, enojo, ira. Bueno, el Señor
habla de una cantidad de emociones o dolor por una pérdida, pero es bueno parar, como dijo ella, y de Moisés aprendíamos algo que quizás no tuvimos muy presente, y es que Moisés tenía un problema, inmediatamente oraba al Padre. Por favor, Señor, ¿yo qué hago? Mira, bueno, y él se desahogaba. Y yo pienso que eso es muy importante que lo tengamos presente. Paramos y oramos, pero no nos quedamos solos o confundidos y sin poder hablar con alguien, no. Yo pienso que lo más importante es que Dios nos hizo como seres relacionales. Necesitamos relacionarnos primero con Él de manera vertical, pero también de manera horizontal. Necesitamos relacionarnos con amigos, con amigas, que me escuchen, no asumir, no, pero yo qué voy a ir a decirle lo mismo otra vez, no importa, estoy mal, estoy incómoda, no me siento bien, porque la gran angustia de uno como cristiano es que tengo todas las herramientas que el Señor me dejó, pero en determinado momento no sé por dónde empezar, ni sé qué hacer. Entonces es importante tener cosas claras. Yo necesito ayuda, yo no soy super niña o super mujer, no, necesito ayuda. Estoy en un problema matrimonial, por ahí vi que Kate está conectada, qué bueno. Entonces hablo de las relaciones de parejas jóvenes. Estoy incómoda por esto, no sé cómo hablarle a mi esposo, y usted se ahoga y se ahoga, pero usted no comparte. Mire, ahí tiene a personas que ya llevamos una trayectoria de matrimonio y podemos colaborar. No la sabemos todas, pero podemos ayudar. Que como decía la tía Consuelo, ayer y hablábamos de eso en un foro, cuando uno se siente incómodo y mal, es necesario hablar, es necesario hablar. Yo contaba que yo le digo eso a mi esposo, yo amanezco que no sé qué es lo que tengo y yo le digo, papi, ¿sabes qué? No sé qué tengo como ganas de llorar, no sé qué es. A veces sí le puedo decir, ay, hoy estoy extrañando a mi mamá, no sé qué es, pero no te preocupes, pero yo le advierto porque yo no quiero fallar o él me va a entender si de pronto de alguna manera tengo alguna reacción brusca, pero es necesario hablar, no quedarse callado. Veía algo cuando estábamos estudiando sobre la resurrección que me impresionó y yo lo conté en una reunión de YouTube, que Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó dolor, angustia, pánico, pero no era porque iba a morir, no, él ya lo sabía, él lo tenía claro. La angustia que él sentía es que él sabía que iba a haber un momento en que iba separado del Padre, y eso él nunca lo había experimentado, y esa angustia lo llevó a hacer una oración que quizás yo nunca lo había visto así, pero me puse a estudiar, y en Hebreos 5:7, que cuando usted esté en su o en su cuarto, digo yo, usted lo pueda analizar, yo nunca lo había visto así. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Dice, fue oído, o sea, el Padre sí lo libró de la muerte. ¿De cuál muerte? De quizás un ataque cardíaco que el Señor iba a tener ahí porque estaba en angustia. Se dice que él sudó gotas de sangre, y se sabe que eso es una condición del cuerpo en un momento de estrés altísimo. Entonces Dios lo libró. Señora. De extremo sufrimiento. Sí, de extremo sufrimiento. Entonces uno dice, Señor, tú lo viviste, tú has sido llamado varón de dolores, tú eres quien me puede ayudar en lo que yo siento. Como decía Joanita, que dijo que había un síndrome que se llamaba el del corazón partido. Yo pensé que el del invento había sido el español de la canción, con corazón partido. Pero es verdad, y como Yolandita dijo, a mí me duele el corazón. Entonces yo digo, ahorita pues Joanita nos redondeará sobre herramientas específicas. Yo les estoy dando las espirituales, como decía Connie, parar, yo digo orar, buscar a alguien y poder también mirar cómo
me ayudo. Yo hablaba y yo decía, mire, uno cuando está mal tiene que enfocar, bueno, ¿qué me llevó a estar mal? Hay un versículo en Isaías 43 que a mí me gusta mucho, en Isaías 43, 18, que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque nosotras, sobre todo las mujeres, no tanto los hombres, tenemos la costumbre de adelantar o retroceder la película. ¿Y qué pasa si yo hubiese hecho esto y no lo hice y me amargo y me acuerdo y eso se convierte en un tormento para mí? ¿Y qué tal? No sé, si esto hubiese pasado de otra manera. Atrasamos, nos vamos para el pasado y también nos vamos para el futuro sabiendo que el único que lo conoce es Dios. Pero el Señor nos da herramientas. Mire, no haga eso. Yo quiero hacer todo nuevo, sigue diciendo en el 19, mire, yo estoy haciendo todo nuevo, pero déjate ayudar. Yo permito que tú experimentes el dolor para que aprendas, para que sea un testimonio quizás para otros, para que tú puedas ver cómo yo sano, porque uno ve en toda la Biblia cantidad de historias de dolor. Yo me acuerdo, yo no sé ustedes quién piensan que fue el que más sufrió, aparte de Jesús, como tormentos físicos y emocionales, y yo tengo que decir que yo pienso que Job, que teniéndolo todo, matrimonio, hijos, claro que la esposa una joya, ¿no? Pero los hijos, digo yo, por los que él oraba todos los días, dice la palabra, y pedía perdón porque ellos no lo hacían, y de un momento a otro quedar sin nada, no solamente dolor emocional, sino tener una, bueno, que dicen que como una especie de sarna desde la cabeza hasta la punta del dedo gordo. Yo digo, Dios mío, él experimentó todas las emociones juntas, todas las sensaciones, el dolor físico y el dolor emocional, pero qué lindo que él nos deja esa enseñanza y dice, Señor, mire, sabes que yo aprendí que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora de verdad yo conozco a ese Dios vivo, a ese Dios real, y yo digo, no, el Señor se lo mandó a Job, porque yo creo que ningún otro habría podido superar eso. Yo veo a una Ana angustiada y sufriendo por años porque quería tener un hijo. Entonces uno dice, son cosas y cosas y cosas que uno ve a lo largo de toda la palabra, imágenes de dolor. Entonces uno dice, Señor, sí, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. El dolor de Pablo con ese aguijón, que él decía, Señor, yo te he pedido que me lo quites y tú no, tú dices que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Pero yo me imagino que cuando el Señor lo tumbó, que se le apareció, hubo una luz. Entonces se cree que fue eso, que lo de Pablo era que poco a poco se fue quedando ciego. Por eso él tenía un escriba que hacía la labor de él, que él no podía en su reales que funcionan para aliviar nuestro dolor. Yo le quiero dar la palabra a Joana para que como psicóloga nos diga herramientas específicas como para poder trabajar en medio del dolor. Ya vimos las espirituales. Perfecto. Bueno, lo primero es que tengamos en cuenta que el dolor llama nuestra atención, sea emocional o físico, porque nos obliga a escuchar, nos obliga a pedir ayuda, nos obliga a tomar medidas, nos obliga a reflexionar, nos obliga a recibir atención, ya sea médica o emocional o como sea. Entonces, el dolor es como hay que hacer un pare aquí y hay que volver a empezar o a resetear o a pedir ayuda, a hacer algo, llama nuestra atención. Tenemos que definitivamente parar en ese momento, ya sea porque nos golpeamos o por lo que sea, uno para. Entonces, ustedes se han visto esos niños que están inquietos y dele, que se va a golpear, que se va a caer, hasta que se cae, se da su golpe y ahí se queda quieto, no se vuelve a mover de la silla. Entonces, a veces somos como esos niños inquietos que no escuchamos.
que no se meta por ahí, que no le haga. Entonces el dolor necesariamente sí es un maestro, como yo les decía. Lo primero que podemos hacer es reconocer el dolor que estoy sintiendo. Entonces, ¿qué estoy sintiendo yo? Entonces lo primero es hacer como esa autoevaluación. ¿Por qué estoy sintiendo este dolor? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Tengo ansiedad? ¿Tengo tristeza? ¿Tengo pánico? ¿Qué estoy sintiendo? Es un dolor físico, entonces como cuando uno le da un dolor de estómago y uno, bueno, pero ¿qué será? ¿Tengo rebote o tengo cólico? ¿O qué será? Uno empieza como a identificar ese dolor, a ver qué es lo que me está pasando, o tengo migraña, o tengo dolor de cabeza, o... Entonces uno empieza como a mirar los síntomas. Entonces lo primero es eso, reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Lo segundo, pues ser cariñosos con nosotros mismos. Es importante no darnos palo, porque muchas de las veces nosotros no somos 100% culpables. Cuando hay de pronto una ruptura, un divorcio o algo, pues los culpables son los dos, no solamente es uno. Entonces no es recomendable tomar toda la carga uno, porque muchas veces o la culpa no es solamente mía o la culpa ni siquiera es mía. Entonces seamos cariñosos con nosotros mismos, seamos amables con nosotros, no nos demos tanto palo. Lo tercero sería ser honesto con nosotros mismos y con los demás, con lo que estamos sintiendo. Entonces, a veces, hasta con el dolor físico, lo que hemos hablado en estas reuniones, de pronto a veces como mamás tendemos, no, yo estoy bien, y uno hasta con gripa, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, uno se para, los atiende y todo eso, y a veces no somos totalmente honestos porque queremos atender, queremos ayudar, entonces hay que ser honestos, y lo mismo emocionalmente. Cuando estamos mal, no nos creamos la Mujer Maravilla, porque si estamos mal, esas emociones y pretender que estamos bien y ponernos la máscara de la sonrisa y no, todo está perfecto y por dentro estamos llorando, estamos destrozadas, eso no es bueno. Eso no es bueno porque eso nos hace más daño. Y eso nos lleva a la cuarta, que es pedir apoyo. Eso es súper importante, pedir apoyo. No sintamos vergüenza. Todas nosotras en algún momento de la vida nos hemos agarrado con el esposo, todas en algún momento de la vida hemos tenido una ruptura, todas en algún momento hemos pasado por algún momento penoso o hemos perdido a alguien. Entonces no sintamos vergüenza de pedir ayuda, porque a veces siempre estamos pensando en eso, en qué miran a decir, entonces ahora me van a juzgar, no me van a entender. Entonces es importante no estar solas, no tratar de manejarlo solas, porque cuando hay un dolor muy fuerte, tanto físico como emocional, porque se aplica a los dos, no es bueno estar solo, así como cuando usted se corta y necesita que le cojan puntos, pues usted no puede coger el hilo y cogerse los puntos, usted tiene que ir donde alguien a que le alivien, a que le curen, a que le desinfecten, uno necesita apoyo. ¿Listo? Entonces, y lo quinto también es que valoremos las personas que están alrededor de nosotros tratando de darnos su apoyo. A veces cuando tenemos un dolor emocional muy fuerte, tendemos a aislarnos y tendemos también como a culpar a la otra persona o a desquitarnos con la persona que está a nuestro lado. Entonces rechazamos de pronto el cariño, rechazamos a la persona o culpamos a alguien más de ese dolor que estamos sintiendo, porque como no lo podemos manejar, entonces en algún momento él estalla y con el que estuvo al lado se desquitó. Entonces, y eso pasa mucho, eso pasa mucho. Entonces es importante como que tengamos como eso presente, y lo último sería darle tiempo. Démosle tiempo a que esa emoción sane, a que esa emoción sea curada. Porque todo dolor, toda cicatriz necesita de tiempo, pero necesita de atención. No solamente es que está el dolor ahí, entonces yo lo tapé y ahí lo dejé, porque un día que lo vayas a destapar, el dolor va a seguir ahí. Entonces ese dolor necesita atención y tiempo para curar. Esos serían como los 6 puntos que yo les daría. Gracias, Joana. Ay, bueno, Joanita, muchas gracias. ¿Quién quiere compartir algo que le haya servido o que esté pasando? Aquí somos todas oídos. De a una. De a una, ¿qué consta que hablamos y le estamos dando la oportunidad de hablar y no de decir algo? ¿Quién está hablando? Claro, Catherine.
La Angelita que es recién casada, digo yo, porque lleva, ¿cuántos añitos? ¿1? ¿2? 2, ya este año cumplo 3. Oh, qué increíble, Kate, ya. Cuéntanos. No, es que sí, a veces el haber sentido el dolor a uno le sirve para ayudar a otras personas. Lo que ustedes decían, me recordaba que una compañera recientemente quedó en embarazo y pues, y es una chica que trabaja conmigo, depende de mí. Entonces, yo la entiendo y yo como jefe trato de apoyarla, trato de darle un espacio para que se tranquilice, pase el dolor, porque yo entiendo que los primeros meses del embarazo, pues uno siente una cantidad de emociones distintas, se siente agotado, cansado, no quiere trabajar, entonces yo trato como de apoyarla, animarla, darle sus tiempos de reposo y mira que es verdad, si uno no hubiera sentido esos dolores, esas sensaciones, uno no sería tan humano de aportar a otras personas. A eso iba yo. Sí, es verdad. Yo decía que el dolor es maestro. Sí, yo iba a decir eso, que también volvámonos fiables en ponernos en la otra parte, ¿no? Que aprendamos nos preparemos para que cuando alguien cercano o que confíe en nosotros quiera buscarnos para depositar o para confiar un dolor que tiene o algo, nosotras también debemos de estar preparadas para poder darle una palabra, de aliento y también llegar a sentir o presenciar lo que esa persona puede estar sintiendo en el momento. Es una forma también de ayudarnos a que seamos confiables de un buen consejo. Por eso es bueno prepararnos también. De acuerdo. Sí. Anita, ¿quieres compartir algo? No sé si me escuchas. ¿Alguien más? ¿O quieren a dedocracia? A ver. ¿Quién más quiere opinar acerca del dolor? Que hay muchas cosas que decir acerca del dolor. ¿Alguien más? No, lo que pasa es que yo estaba dejando, si las princesas que están ahí querían hablar, el dolor, para mí lo que me ha causado toda la vida es el dolor hacia una enfermedad, el dolor hacia la pérdida de alguien, el dolor espiritual. Entonces, lo que yo he experimentado, el dolor, como dice Yolandita, que les duele a uno el corazón, les duele, y yo le digo, Señor, yo no puedo pasar, o sea, yo sé que no puedo pasar esta prueba si me llegara a pasar algo, la pérdida de alguien, ¿sí? O sea, para mí hablemos de que yo pido mucho por la salud de mi mamá, familia, porque sé que son dolores fuertes. Entonces, la parte espiritual también me ha afectado bastante a mí en esta cuarentena, estar no encerrada, porque pues a todos nos gusta salir, pero el dolor que el mundo está pasando de una enfermedad, y entonces yo me doy cuenta que a mí las enfermedades de las demás personas o los seres queridos me afectan demasiado, demasiado. Y yo he llegado a llorar mucho por todo lo que estamos pasando, pero también he entendido de que, bueno, yo he tenido cambios a raíz hacia esto. Por ejemplo, uno de los cambios que he tenido es que me he dado cuenta de que vivía uno más superficialmente, pero yo necesitaba hacer cambios. Yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro, pero no le ponía cuidado. Entonces yo lo dejaba a un plano ahí y la pereza. Y ayer y hoy que estaba haciendo que los ejercicios y empecé a decir, ve,
uno tiene que aprenderse a querer más, a cuidarse su cuerpo, a cuidarse su salud, a pensar más en otras cosas. Entonces yo me siento como que él me está dando oportunidad de hacer como cambios en la vida. Pero sí, el dolor mío es el dolor en el corazón, pero tremendamente hacia enfermedades o hacia el temor de llegar a perder a un ser querido. Para mí eso es muy fuerte. Yo escuchando a Joanita, hay una parte que me llamó la atención, donde dice ella, démosle tiempo a que sane la emoción, y porque toda cicatriz necesita tiempo. Tan pronto falleció mi mami, bueno, la gente muy formal me decía, no, Yolanda, ponle tú 2, 3 meses y ya va pasando esa tristeza. Y yo digo, no, o sea, para mí es muy difícil. Yo siento esos momentos de mucha tristeza, inmediatamente pues tengo que llorar, porque yo trato de ser fuerte, yo trato de como, bueno, en ese caso no estoy siendo honesta conmigo misma, yo trato de ser fuerte, digo, no, pero no debo hacerlo, pero llega el momento en que definitivamente necesito sentarme, orar y llorar y decirle, Señor, esto es una realidad, ¿no? Entonces, esto me ha causado un poco de, pues una situación como difícil, porque digo, esto no tiene tiempo, no sé, yo le digo al Señor, en mi oración, yo digo, Señor, yo no puedo, o sea, no puedo permitir que el recuerdo de mi mamá en algún momento no lo tenga en mi mente, porque es muy difícil. Yo fui muy con mi mamá, fuimos supremamente apegadas durante muchísimos años. Entonces, mi mami fue, pienso que la mejor madre del mundo. Y pensar en el tiempo a mí me cuesta. Entonces, cuando dice Joanita que le démosle tiempo a que sane la emoción, porque toda cicatriz necesita tiempo. Esa es una de mis tareas. Sí, lo importante, Andita, es que, claro, es un dolor muy fuerte. Mi abuelito murió hace como 10 años, y él fue como mi papá, y yo a veces veo las fotos de él y me acuerdo y me da tristeza, y han pasado 10 años. Entonces, porque fue alguien muy importante en tu vida. Pero ¿qué es lo más importante en ese momento cuando yo decía, por ejemplo, no nos demos tan duro y démonos cariñito? Entonces, en ese caso es pensar en esa relación tan bonita que tuviste a tu mamá. ¿De cuántos años murió tu mamá? Mamita murió de 97 años. No, pues fue un Es un regalo. regalo. Uy, Mañana. Es que yo Mañana. eso, es mirar más bien, cambiar. Yo lo veo de esta forma, mire, No, qué lo que belleza Dios el te ha Señor. mostrado. Es como las emociones se pueden demostrar, eso de que no lloren, no sientan, no, eso no es así. Lo que pasa es que tengan un control. Entonces, empezar más bien a ver el tiempo hermoso de lo que Dios, los beneficios y lo hermoso que fue tenerla a ella, más que pensar, se fue. Entonces empezar a llenarse de gracias, Señor, porque ¿quién vive hoy 91, 90 y pico de años? Es que la misma Biblia dice que hasta los más robustos creo que es hasta 80. Entonces, es empezar a como voltear un poquito, y es que nadie le está diciendo olvide a su mamá, olvide lo que Johanna dice. Yo todavía recuerdo a mi papi, yo veo la foto y digo tan bonito, me acuerdo los bebés. Y hay momentos en donde lo recuerdo con mucho amor, o como decía la pastora, recuerda que hay momentos donde quisiera tener a la mamita ahorita para que le dé un consejo. Pero yo digo, es bonito el sentimiento, pero cuando el Señor dice control y dominio propio, es empecemos nosotras mismas a buscar algo donde el control no nos domine, sino nosotros dominemos y controlemos esos dolores, emociones que se salgan, y no la podemos controlar porque la persona está que llora. No, sí, uno llora, uno siente, uno se acuerda con alguna música, con alguna cosa, pero empezar a mirar a dónde puedo encasillar ese sentimiento y mirar más bien las cosas buenas que fueron.
Exacto. Eso fue una bendición que tu mamita viviera todos esos años. Es el regalo más bello. Un regalo. Sí, Entonces, yo creo. lo que pasa, Yolandita, es que hay que ver lo bonito. Entonces, por ejemplo, cuando tú recuerdes a tu mamá, no recuerdes el momento que es que ella se me fue, es que no, porque si uno empieza a recordar lo malo, el dolor se vuelve más fuerte. Es como clavar un cuchillo en ese corazón, ¿ves? Te va a doler aún más, pero si tú empiezas a pensar el tiempo que pasaste con ella, el tiempo de calidad como mamá y como hija, todos esos años que tuviste a tu mamá, hay personas que a su mamá se les muere a los 7 años, nunca la disfrutaron, tú tuviste el privilegio de disfrutar una mamá que, como tú dices, fue la mejor mamá, o sea, que fue buena contigo, que fueron una relación hermosa, que fue tu amiga, que fue tu compañera, que la disfrutaste hasta el final y estuviste con ella, y uno empieza a mirar las cosas de esa manera. No es que el dolor desaparezca, porque yo creo que ese dolor no desaparece, el dolor se transforma en un entendimiento de que ella ya no está, pero de que yo tengo la convicción de que ella ya está con Cristo, que esa es la convicción de nosotros como cristianos, y que un día, y esa es la promesa, nos reuniremos nuevamente. Entonces, cuando uno empieza a cambiar la forma de ver ese vaso, la mente de uno empieza a sanar. Entonces, sí, claro, vas a necesitar de tiempo, pero cuando empieces a cambiar tu pensamiento, va a empezar a sanar tu alma también. Y no estás sola, no estás sola. Yo lo hice, Yolandita, con mis dos niñitos. Yo perdí 2 bebés, yo fui y aborté. Y siempre al principio me traía dolor y todo, pero cuando empecé a darle gracias a Dios, porque con Él está mi dolor, empecé a decir a Dios gracias. Hoy en día le doy más gracias de ver esta situación.